crítica temporaria del ser ahí y la cuestión ontológico fundamental del sentido del ser en general. Ahí está. Léase, dice Rosa, el existencialismo y la cuestión del ser en general. Aquí Heidegger se va a despedir del ser, pero bueno, vayamos a leerlo. La finalidad de las consideraciones hechas hasta aquí era hacer la exégesis ontológico, pero ¿por qué estoy aquí? A ver, vamos a ver quién está aquí. Está Álvaro de esa. Álvaro, ¿nos podría servir de lector, por favor? ¿Está Álvaro? ¿Está Adrián? ¿Estoy hablando solo? ¿Está Rosa? ¿Está Antonio? No hay nadie ahí. Hello. No, listen, soy Álvaro de esa, sí estoy. Solamente que estoy desde mi celular, por favor. ¿Y a quién está en computadora, por favor? Marlene. Estefanía. No olviden que son sus últimos días. Termina el semestre y volvemos a presencial, ¿ok? Yo tolero esto porque si no tendríamos que hacer ver caras, algún tipo de control, ¿no? Porque no es justo. Sé que la asistencia no es obligatoria para universitarios, pero tampoco es agradable dejar al docente hablando solo. ¿Está Estefanía? Hello. ¿Está Antonio Choque? Sí, doctor, estoy aquí, Estefanía Cardas. Excelente, pues, ¿está en computadora? No, estoy desde mi celular. Marlene, Andrea. Bueno, vamos a tener. Buenas tardes, licenciado. No puedo hablar en este momento, licenciado. Estoy pasando clases desde el celular. Ok, Por bueno, favor, yo voy a leer, ¿ya? ya, muchas gracias. La finalidad de las consideraciones hechas hasta aquí era hacer la exégesis ontológica existenciaria del todo original del ser ahí fáctico, en lo que respecta a las posibilidades del existir propio e impropio desde su fundamento. Ahí está. Miren cómo resume las consideraciones hechas hasta aquí. El análisis existenciario del ser ahí, del Dasein, del hombre llamado ser ahí por Heidegger, ¿no? Del existir, etc. Perdón. Y sobre todo del existir propio e impropio, así traduce Gauss, es la existencia auténtica e inauténtica. Y desde su fundamento. Ahora vamos a ver cómo Heidegger se zafa de que está hablando de fundamento y sin embargo todo esto es provisional. Bueno, dice, este fundamento y por ende su sentido del ser de la cura se reveló ser la temporalidad. Ahí está.
ser la temporalidad. Todo el grueso del libro que acabamos de saltar es la temporalidad y se reduce a que el hombre es proyecto, se estira en el tiempo. Para ponerlo mejor, vamos a tomar el ejemplo de una vaca. Una vaca en realidad no se estira ni siquiera hasta el mes próximo, ni siquiera al próximo invierno, y los psicólogos veterinarios piensan que ni siquiera se estira unas semanas, ni siquiera hasta su época de apareamiento. Su mente, ¿no? Su biología está trabajando. Y por supuesto no sabe que va a morir, ¿no? Un animal no sabe que va a morir. No ve más allá de su comida y de su apareamiento, ¿correcto? Y nada más del clima. No se pregunta qué hay más allá, en fin. El hombre ve todo el tiempo, atrás y adelante. El espacio también. Pero Heidegger toma ese dato y pone la temporalidad. No es el único, ¿no? En literatura ya Joyce habló del fluir de la conciencia, el proyectarse, y antes Husserl ya habló del río, la metáfora del río de la conciencia. Entonces, la temporalidad, en fin. De pronto se nos ocurre pensar que Heidegger está, bueno, en primer lugar, la temporalidad es el proyecto humano y es el diseño de la esencia, ¿no? Yo proyecto y entonces, a partir de los proyectos realizados que me ha dado mi sociedad, que me ha dado mi familia, mis padres, yo proyecto y hago mi libertad. Mi libertad. Y hemos visto la libertad, que es justamente la libertad de ser propio o impropio, el ser para la muerte, el ser para la nada, o el ser impropio, ser para el uno, las habladurías, etcétera, lo que hemos sintetizado nosotros para su tiempo como el ser de la burguesía, ¿no? Un poco redondeando el modo de existencia burgués que fatalmente ahora, bueno, es el que usamos. Bien, entonces ahí está la temporalidad. Es un gran resumen el de Heidegger, y no quisiera ser que yo sea el único tonto que he leído todo el texto, mientras que ustedes pueden decir, ahora se me ha pasado el dato de que podemos pasar al último capítulo. Sigo leyendo. De donde que las aportaciones de la analítica existencial preparatoria del ser ahí, anteriores al encuentro de la temporalidad, hayan quedado recogidas en la estructura original de la totalidad del ser ahí en la temporalidad. Heidegger quiere resumir, quiere tomar hálito. Entonces resume, todo es temporalidad, todo es la libertad o el proyecto de ser humano. Así como en el existencialismo, existencia quiere decir existencia humana, la libertad quiere decir libertad de forjar, de idear nuestra esencia, ¿no? Entonces, no esperen que la vida les dé un camino señalado, ustedes tienen que hacer el camino. Ya ven cómo hay tantos pensadores que han dicho esto. Machado, caminante no hay camino, el camino se hace al andar. He conocido
gente que no ha leído a Heidegger ni por casualidad y dice, bueno, yo no pienso que el ser humano tenga una naturaleza. Uno forja, inventa, hace su naturaleza. Pero bueno, en su momento eso quiere decir que uno no la tiene buenas porque del mismo modo que uno hace una vida en base a una esencia forjada, puede desaparecer y significa lo mismo. Lo que el hombre no puede hacer es crear un deseo intenso y satisfacerse. Si no, la vida sería muy feliz. Yo determino desear mi pared blanca de mi habitación intensamente y veo la pared blanca y soy feliz eternamente. O determino amar la modesta realidad que tengo y soy infinitamente feliz. Bueno, entonces vean el resumen de la página 83, es excelente. Pero dice, la meta en el desarrollo cabal de la cuestión del ser en general. La meta es, ahí está. Lamentablemente, como ven, el texto tiene permisos, no puedo subrayar, pero ahí está. Ahí tiene. No obstante de que hemos encontrado el fundamento, es un solo camino. La meta es el ser en general. Ahora sí, ustedes pueden pensarse, después de, ya vamos a hablar de 100 años hasta 1927, 2027, nos faltan 5, pero él empezó a escribir pues este libro por lo menos 5 años antes de su publicación. Entonces son 100 años. No piensen, ¿realmente él pensaba resolver la cuestión del ser o no? ¿Cómo es posible que alguien que está diciendo la meta es el desarrollo cabal de la cuestión del ser en general, termine su libro en media página más y no haga nada? Es chistosa la filosofía. En realidad, saben que la historia del libro de Heidegger es que se lo arrancaron, ¿no? Su director, su director de carrera, le dijo, usted no publica. Y entonces dijo, bueno, tengo algo y así, un poco más o menos, más menos, le dio esta parte, tal vez pensando que iba a... En el fondo, él quería publicar solo esta parte. Y así es la filosofía. Es impresionante cómo la cuestión del ser es tan importante que se puede dejar un libro a medio camino, ¿no? Y desde 1927 hay millones de gentes, la humanidad se ha guiado por esto. Pero sobre todo por su ismo, ¿no? El existencialismo es un gran ismo y ahí sí Heidegger es un maestro, aunque como les he explicado, explora una beta y esa beta puede mejorarse, ¿no? Entonces, además de gustar de la prosa de Heidegger, bueno, tenemos el existencialismo y además el pórtico de la cuestión del ser en general. Nadie ha seguido a Heidegger, nadie, nadie. Como digo en el programa, que es un texto
un poco jocoso de la mariposa mundial, donde está mi programa. Nadie ha seguido a Heidegger. ¡Ah! La cosa parece estar andando en el cansancio del tiempo o en el tiempo, ¿no? Después de que Heidegger terminó, él mismo empezó a hablar de que, bueno, el existencialismo es muy clásico, es muy de moda, es muy profundo, no profundo, sino es muy cursi, diremos, la angustia, etc. Y él mismo empezó a armar que la interpretación existencial no solamente hace que uno se interprete como el hombre para la muerte, sino la interpretación lo es todo. Y él mismo tiene los fundamentos de la famosa hermenéutica, que es lo que ustedes llaman la posmodernidad. No meterse con la verdad de los grandes metarrelatos, como diría Lyotard, y sí dar el pensamiento de cada uno, ¿no? Yo interpreto el ser así, está muy bien. Bueno, ahí termina el libro, señoras y señores. Ahí está. ¿Cuál es la exégesis de este modo de temporación de la temporalidad? Y esta es la oración que todo el mundo lleva en su mente. Bueno, todos los comentadores, todos los lectores de Heidegger. ¿Lleva algún camino desde el tiempo original hasta el sentido del ser? No me importa Martin Heidegger, etcétera, lo del tiempo, etcétera. Lo importante es que hasta el sentido del ser se revela el tiempo. No me importa el tiempo, porque el tiempo lo estás entendiendo a tu manera, como tiempo de proyectarse del ser humano, sino se revela el horizonte del ser. Ahí está. Y se acabó. Para muchos, lo más profundo que hay es que un autor sea tan relevante que logre decir que del ser no se puede hablar. Y como ven, aquí hay blanco. Se acabó el libro. ¿Hemos llegado al horizonte del ser? ¿Hemos llegado al ser? No. Volvemos. Y entonces, la meta es el desarrollo cabal de la cuestión del ser en general. Ahí está, no quiero leer más porque, bueno, ustedes ya tienen 100 años más que Heidegger. Y entonces, por favor, no tengo más. Vamos a leer la famosísima definición de filosofía de Heidegger. Aquí está. La filosofía es la ontología fenomenológica universal que, partiendo de la hermenéutica del ser ahí y como analítica de la existencia, ata el cabo del hilo conductor de toda cuestión filosófica a aquello de donde surge y a donde torna. Llegaba un momento en que todo el mundo estaba fascinado por Heidegger, ¿no? Fascinado porque él dice, habla del ser, y luego porque su filosofía como ismo es magnífica, ¿no? Es fascinante. Ya les he comentado en la anterior clase en anteriores clases que yo fui muy existencialista, etcétera, etcétera. Y el existencialismo no solamente que va más allá de los filósofos existencialistas, pueden leer a Jaspers, pueden leer
a Marcel, pueden leer a Sartre. Es una maravilla. Entonces, miren, sencillamente hemos terminado el texto. Fíjense, el resto es un deporte que ustedes tienen que practicar. Darle duro a unas 200 páginas, que es muy difícil de soportar y ya no de leer, porque realmente ustedes pueden hacerlo. Ahí está. La meta es el desarrollo cabal de la cuestión del ser en general. Y termina el libro, se revela el ser, el libro no se termina. Bien, vamos a, perdón, estoy atorado. Vamos a comentar un poco más de esto. Ustedes, al terminar, ahora discúlpenme, quiero presentarles a la doctora Silvia del Alarcón, que tiene algo muy importante que decirles. Por favor, escúchenla con cuidado. Adelante, Silvia. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias, Iván, por recibirme en tu clase. Bueno, un gusto saludar a algunas personas, las conozco ya de antes, y a otras, bueno, son nuevos, pero un saludo muy fraterno para todas y todos. Compañeros, estoy acá por lo siguiente. Hemos iniciado hace un tiempo atrás, precisamente cuando Iván Oroza estaba como director de la carrera en forma interina. Hemos iniciado un proceso electoral, es decir, se aprobó una convocatoria para elecciones que tendrían que realizarse este día viernes. En ese sentido, bueno, de manera absolutamente sucinta, quería expresarles primero que soy miembro del Frente Praxis, soy la candidata por el Frente Praxis a la dirección de la carrera, y quería explicarles brevísimamente el programa y explicarles una situación muy particular que estamos viviendo en este momento. Así que si me permiten un minutito, yo, a ver cómo, alguien sea bueno y ayúdeme cómo puedo compartir la presentación. La vez anterior, Silvia, simplemente presentados. Y además toma tu tiempo, hemos terminado el libro de Heidegger. Está bien, lo que tengo que preguntar es, bueno, para presentar, lo que pasa es que no tengo familiaridad con Meet, yo trabajo con Zoom. Entonces, acá me sale la opción de tu pantalla completa, una ventana, una pestaña. ¿Cuál debo abrir? Prueba con todas. Bueno, a ver, veremos. Ahora sí. ¿La pueden ver? ¿Pueden ver la propuesta del plan de trabajo? No la veo. Ahora sí, Ya. ahora sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Perfecto. Entonces, bueno, el diagnóstico, o sea, del que se ha partido para esta propuesta es el diagnóstico, es un diagnóstico que implica una situación de básicamente pérdida de espacio, ¿no? O sea, por una parte, en términos del orden externo, es decir, en este caso del Estado y las instituciones en general, pues hace mucho tiempo que no hemos tenido, que no tenemos presencia, ¿no? En el orden académico, es decir, al interior de la facultad, de la universidad, mientras que antes teníamos una enorme presencia, hemos tenido miembros de la carrera absolutamente prestigiosos, ¿no?
y se escuchaba filosofía. De hecho, filosofía ha sido la cresta de la facultad en su momento. Pero, bueno, ahora definitivamente ese puesto se ha perdido, digamos. Tenemos, cuando fui directora la última vez y la penúltima vez también, bueno, en forma interina, recuerdo, por ejemplo, gracias a todo el desorden administrativo que algunos colegas han generado tristemente en la carrera, eh, bueno, cada vez que se tocaba un tema en el facultativo era, ay, otra vez filosofía, ¿no? Entonces, esa expresión es triste para la carrera porque de escucharnos con mucha atención, ahora resulta que eh, nos hacen el favor de atender nuestros temas, ¿no? Y en el orden de la carrera, en el orden interno, tenemos un problema, ¿no es cierto? También varios problemas, diría, desarticulación, docencia-investigación, desactualización académica, falta de incentivos para dar continuidad al trabajo académico y de investigación. Hay muy poca investigación, hay desorden en el manejo administrativo, hay una baja titulación y un presupuesto además que siendo ya pequeño está todavía mucho más pequeño ahora, ¿no? Nos han quitado 7 ítems, entonces eso no es poco. Entonces, en general, podríamos decir que la carrera no tiene presencia, ha perdido su condición de referente y tampoco está cumpliendo con su mandato social, ¿no? Ese mandato que nos obliga a tener titulados, a tener una formación de excelencia, el tema de producir investigaciones, pues eso no lo estamos cumpliendo, ¿no? Entonces, evidentemente no es lo único, o sea, en términos de nuestras fortalezas, evidentemente tenemos una tradición que nos respalda y esa tradición tenemos que honrarla porque no basta solamente con que no basta con que solamente digamos, estamos parados en hombros de gigantes, sino se trata, ¿no es cierto?, de justamente a partir de esa experiencia poder aprender para ser hoy nosotros dignos de esa tradición y construir nuestras propias imágenes positivas, grandes, fuertes, digamos, en el marco académico, en el marco de investigación y también en el ámbito institucional. Creo que un elemento muy grande es que mucha gente dentro de la carrera está cansada de las cosas como se dan, ¿no? Entonces hay una voluntad de cambio que no es solamente estudiantil, sino también docente. Y eso voy a insistir en el hecho de que Praxis es un frente en el cual, sí, yo soy la candidata formalmente, pero hay un equipo detrás, ¿no es cierto? Hay una corriente docente estudiantil que está esperando que las cosas en la carrera puedan ser diferentes, ¿no? Que expecta una carrera distinta. Y en ese sentido también hay capacidades que deben ser recuperadas. Tenemos muchos estudiantes en la carrera son estudiantes que vienen de otras profesiones y esta mirada creo que es algo fundamental para construir filosofía, ¿no? Y esa es una fortaleza que no necesariamente se da en otras carreras. Bien, ¿cuál es la propuesta en general que estamos trabajando, ¿no? Para empezar, el hecho de ser un proyecto colectivo. Segundo, en el ámbito académico estamos planteando implementar de inicio el nuevo plan de estudios, o sea, está ya elaborado, ha sido entregado al Consejo de Carrera y hay que trabajarlo. Luego, vincular la carrera con redes académicas de investigación como Claxo. Yo soy miembro de Claxo. Claxo es en este momento la red internacional de investigación más grande del mundo, ¿sí? Entonces, vale la pena vincularnos, no solamente para saber qué se está haciendo, cómo se está haciendo, sino para estar al día de todo lo que es el debate actual en el ámbito académico. En la medida en que nos vinculemos a centros externos, otras universidades nacionales e internacionales, ¿no es cierto? Podemos pensar en expectar, ¿no es cierto? Una movilidad docente y estudiantil, es decir, generar los famosos intercambios que benefician tanto a docentes como estudiantes.
Una idea que tengo también a propósito de este vínculo con instancias académicas es el hecho de implementar seminarios semestrales con temáticas diversas. Los seminarios serían completamente gratuitos, serían seminarios cortos, con la presencia de personas, ¿no es cierto?, que trabajan algunas temáticas en las que no hemos empezado ni siquiera a discutir en la carrera y que nos interesa porque nos permitiría una actualización, ¿no es cierto? Además de que esto contaría con carga horaria, entonces esto beneficia a los estudiantes. Y bueno, obviamente un elemento fundamental para elevar el nivel académico es que se investigue y en ese sentido se transversalice la investigación por áreas y semestres, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que sea los docentes de un semestre, o sea los docentes de un área, se proponga un tema común de manera que a lo largo del semestre se trabaje en las diferentes materias el mismo tema de investigación y se pueda generar pequeños artículos, ¿no es cierto?, docentes estudiantiles que vayan construyendo una visión académica, o sea, y un conocimiento, digamos, en la carrera. En investigación, bueno, la propuesta es reposicionar el instituto, promover unas jornadas de investigación porque hay que ajustar el tema del instituto, ¿no? Es decir, la investigación es fundamental para una carrera y en este momento el instituto es básicamente un nombre. Necesitamos definir de manera mucho más precisa qué líneas, por qué esas líneas de investigación son las que queremos seguir, ¿no? Y también hay que fortalecer a los estudiantes en sus habilidades de investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido, se propone que los auxiliares de investigación sean auxiliares que verdaderamente hagan un trabajo y se vayan formando, ¿no? Esto obviamente va a redundar en el fortalecimiento de la maestría, ¿no? Luego, en el ámbito institucional, bueno, también se propone plantear un vínculo de la carrera con instituciones del Estado para promover pasantías y trabajos dirigidos. Las pasantías eh, van de ida y vuelta, es decir, cuando se pregunta cuando las instituciones saben de la carrera de filosofía, preguntan, bueno, ¿y qué sabe hacer un filósofo, no? Entonces, justamente, la idea de las pasantías es que nosotros, por una parte, nosotros nos conectemos con el mundo, estemos al tanto de los debates, problemas, demandas de ese mundo exterior y este mundo exterior institucional, ¿no es cierto?, sepa y conozca y se beneficie con las habilidades que puede tener un profesional en filosofía. Esa es la idea de las pasantías. Y la idea de los trabajos dirigidos, por supuesto, es favorecer la titulación, ¿no? De manera que las personas puedan aprovechar sus propios espacios y titularse más rápidamente. En el caso de, digamos, esta idea de los seminarios semestrales y por la otra parte, el tema de las investigaciones que se podrían hacer de manera transversal, alimentaría estas nuevas líneas de publicación. Necesitamos producir, la carrera no está produciendo. Y esto podría generar una nueva imagen nuestra, un nuevo reposicionamiento dentro de la facultad y dentro de la universidad, a la vez que generar en el ámbito internacional también, ¿no? Em, la idea de potenciar el posgrado terminal es potenciar la actual maestría, ¿no es cierto? Ajustando mucho más el diseño metodológico y de investigación. En el caso de los posgrados, también la propuesta que estoy haciendo es que podamos implementar otros programas posgraduales presenciales y virtuales. En el caso, esto implica diplomados en maestrías. Hay una posibilidad de implementar una maestría virtual, obviamente, con la Complutense de Madrid. Entonces, ese tipo de doble titulación, o sea, ese tipo de maestrías con doble titulación son cosas que a nuestra carrera le permitirían no solamente reposicionarse, sino que además permitiría que podamos también pensar en recursos, ¿no? O sea, en generar recursos porque estaría abierto a todas las personas de la facultad, de la universidad y eventualmente de otros lugares también que puedan estar interesados en las temáticas.
Se está planteando una digitalización total de la biblioteca con la finalidad de que en esta combinación particular que vamos a tener una vez que retornemos, yo creo que no vamos a poder retornar al punto anterior. Es decir, retornemos a clases, sí, pero vamos a tener que poder trabajar, ¿no es cierto? De otra manera. Creo que la pandemia nos ha ayudado a optimizar los recursos digitales, entonces esta es una digitalización que ya ha comenzado, pero que hay que concluirla, ordenarla y realmente ponerla al alcance de todo el estudiantado. Tenemos también la intención de relanzar las publicaciones docentes y estudiantiles. Un poco la idea que tengo es que operemos como opera Claxo. Cada cierto tiempo nosotros recibimos, por ejemplo, las últimas publicaciones. Entonces, que pase lo mismo, ¿no? Las recibimos en nuestro correo, si nos interesa las bajamos, las leemos, etcétera, pero las tenemos a la mano para poder desde leer hasta, no sé, preparar ensayos, lo que sea, ¿no? Un material bibliográfico de respaldo. Y eso es algo que quisiera lograr con el tema. Además de que también una de las cosas que habría que hacer es trabajar realmente con la plataforma de la carrera, ¿no? Luego tenemos finalmente la propuesta administrativa. Hay que realmente ordenar y centralizar, digamos, el CARDEX. No puede ser que estemos en un desorden tan brutal. O sea, yo lo que quiero es que los estudiantes puedan entrar a la carrera y administrativamente seguir, digamos, un procedimiento ágil, fácil, ¿no es cierto? Que no les complique la vida, sino que los ayuda, los acompaña a lo largo de los años de formación y les permite también en su momento titularse de manera que no sea pues un sufrimiento preparar todos los trámites, ¿no? Para titularse. A eso se refiere este tema de implementar un sistema ágil de información y seguimiento administrativo, o sea, que puedan hacer ustedes muchas cosas de manera digital desde su celular, ¿no es cierto? Se buscará la capacitación, se generará los programas, etcétera, pero esto no es difícil de lograr. También regularizar los procedimientos relativos a internatos y auxiliaturas no es posible. Estamos en junio y hasta ahorita no se ha podido tomar el examen para los auxiliares de investigación. Entonces, eso no puede ser. Eso es desorden administrativo. Hay que ordenar la casa. Y también, ¿no es cierto?, ordenar la documentación. O sea, hay cosas que no se puede manejar la memoria institucional de la carrera como si estuviéramos manejando cualquier papel, ¿no es cierto? Hay que ordenar. Esa es un poco la propuesta general, ¿no es cierto? Bueno, soy yo, ¿no es cierto? Algunos me conocen, como decía ya. Y bueno, como decía también, voy a insistir en ello, somos un equipo. No soy yo solamente, es una voluntad de cambio colectiva. Y obviamente es importante que en la medida en que haya elecciones participen, ¿no? Hablando de esto ahora, quisiera hacer una reflexión sobre lo que está pasando en este momento en la carrera, ¿no? En la carrera tenemos en este momento, no sé cuántos de ustedes hayan podido enterarse de que había elecciones. Em, eh, Curiosamente, las autoridades, en lugar de promover la existencia de las elecciones, han guardado un silencio bastante particular, por decirlo de alguna manera. Y lo más interesante es que a día de hoy, ¿no? Estamos exactamente a 3 días de la elección, tendría que ser este viernes, ¿sí? Resulta que el comité electoral no ha emitido ninguna documentación que diga hay, no hay elecciones, etcétera. He solicitado el día jueves pasado, al mediodía justamente, vencía el plazo de inscripción. Yo me inscribí el día miércoles, ¿sí? Es decir, con un día de anticipación fui, dejé los papeles, la propuesta. El comité electoral tiene
entre normalmente 24 horas para responder sobre la habilitación de las personas. Pero resulta que el comité electoral no ha respondido absolutamente nada. No ha dicho está habilitada, está inhabilitada, le falta ese documento o le sobra este otro. No, no ha dicho absolutamente nada. Y hay un rumor, ¿no? En sentido de que las elecciones serían suspendidas, lo cual me parece una verdadera barbaridad porque no hay razón. Se ha querido argumentar que se ha querido argumentar que las elecciones no serían justas, ¿no? Por un informe de asesoría jurídica. Quiero explicarles la siguiente situación. En toda la universidad, salvo en nuestra facultad y por manejos mañosos de las anteriores autoridades, ¿sí? En toda la universidad rige un principio básico. El candidato o la candidata a la dirección tiene que tener un grado igual o mayor que el grado máximo que otorga la carrera. Eso dice la norma. Es decir, que si el grado máximo que otorga la carrera es licenciatura, entonces por lo menos debe tener licenciatura el postulante. Pero si la carrera otorga la maestría como grado terminal, entonces evidentemente él o la candidata, ¿no es cierto?, tienen que tener maestría o grado superior. Esta situación con las anteriores autoridades en el decanato y el manoseo político de la anterior decana, a lo que llevó fue al hecho de que en el caso de turismo se interpretara que como no hay ningún titulado todavía en la carrera de la maestría, entonces podía nomás ser licenciado o licenciada la persona que se presente, ¿no es cierto?, a la dirección, lo cual es una iniquidad, ¿sí? Por un mínimo de decencia y moral, una persona que no tiene el grado debería no presentarse. Pero lamentablemente en el caso de turismo hicieron un manoseo, como lo digo, muy burdo, muy eh, despreciable en mi opinión, ¿sí? Y entonces generaron un antecedente en el cual ahora, a partir del cual ahora no, la norma ya no se cumple, sino se interpreta el cumplimiento de la norma, ¿no? De todas maneras, la formulación que ha salido en la formulación que ha salido en la convocatoria no dice tiene que tener maestría, debería decirlo, pero no lo dice, ¿no? Entonces, lo que hace la norma es plantear el grado terminal igual o superior, ¿no es cierto? Entonces, no dice esto. ¿Y por qué insisto en eso? Porque curiosamente, el centro de estudiantes ha sido el que, defendiendo los intereses de los docentes, no de los estudiantes, sino de los docentes, ¿no es cierto? De pronto ha salido diciendo, es que eso discrimina a los pobres licenciados que no son nada más que licenciados, ¿no? Eso no es verdad. O sea, la formulación que da asesoría jurídica no dice tiene que tener maestría, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha salido un segundo informe que supuestamente contradiría al anterior, pero en verdad, o sea, no hay contradicción propiamente, ¿no? La formulación es lo suficientemente vaga como para que pueda admitir la presencia de un licenciado en las elecciones, digamos, como candidato, ¿no? Pero el problema es que justamente las elecciones han cerrado, perdón, la convocatoria en cuanto a la inscripción de candidatos ha cerrado el día jueves, ¿sí? Y la única persona que se ha presentado he sido yo. Entonces, si alguien no se presenta, pues no se puede obligar, ¿no es cierto? Lo interesante es que el comité electoral ha emitido, como digo, bueno,
o sea, no sé al final qué es lo que ha hecho el comité electoral. Yo he pedido de manera escrita el día de ayer, he pedido que por favor se me informe cuál es mi situación y en qué está el proceso electoral. Y el comité electoral sigue callado, lo cual es una contravención, digamos, es una contravención de sus obligaciones, ¿no? El comité tiene la obligación de decir, ¿está usted habilitada? ¿No está habilitada? ¿Se suspende? Bueno, tampoco podría suspender las elecciones porque no es su atribución. El comité electoral, eh, digamos así, ejecuta el desarrollo de una elección, pero no, ni la convoca, ni la puede suspender, puede sugerir, pero es el Consejo Facultativo la autoridad que emite la convocatoria, que aprueba la convocatoria, ¿no es cierto? Y que se refrenda después en el CAO. Entonces, no puede ser esto de que, bueno, Carolina pregunta quiénes conforman el comité electoral. Bueno, está bajo la presidencia de Teresa Terán, que es la directora de lingüística, y es la segunda vez que ella ya fue la vez anterior se demoró indebidamente, por decirlo de alguna manera, las elecciones, etcétera. En síntesis, compañeras, compañeros, yo creo que no es, creo que ya está de buen tamaño tanto manoseo, tanta arbitrariedad. Si justamente habemos docentes y estudiantes que queremos llevar este frente a la dirección, es porque estamos hartos del manoseo, estamos hartos de la prebenda, estamos hartos de que se viole la norma con una impunidad que no tiene límite. No puede ser posible, ¿sí? Que, por ejemplo, el centro de estudiantes se niegue a autorizar el desembolso de los fondos para la elección, ¿sí? Es una manera de presionar al comité para que no haya elecciones. ¿Cuál es eh, cuál es el papel que está jugando el centro de estudiantes en este escenario? Está queriendo, Boicotear, tal vez. claro, o sea, yo creo que o sea, ¿cómo se puede entender? Defiende los intereses de los docentes en lugar de ocuparse de los estudiantes, ¿no es cierto? Y segundo, supuestamente quiere viabilizar cosas, pero resulta que obstaculiza la elección. Y por lo demás, ¿no es cierto? Bueno, eso en sí mismo ya sería una como diríamos, eh, bueno, una falta, por decirlo menos, ¿no es cierto? Sería un desacato de lo que es no diré una orden, pero sí, digamos, un procedimiento instituido, aprobado por el Consejo Facultativo. El Consejo Facultativo es el que convoca las elecciones. Entonces, si hay elecciones en curso, eh, no puede una instancia de cogobierno oponerse porque su candidato no puede ser habilitado, porque su candidato no ha tenido tiempo, como han dicho públicamente en el Consejo, porque no ha tenido tiempo de preparar sus papeles. O sea, eso se llama una actitud insana, una actitud eh, em, que va en contra de lo que es la democracia dentro de la carrera. Entonces, no sé, compañeras, compañeros, no sé si va a haber elecciones este día viernes o no, no lo sé. Como les digo, el comité electoral no dice nada. Entonces, seguramente esta tarde podré ir un ratito para exigir que se me dé una contestación. Yo he presentado mis papeles, he cumplido con la norma, he cumplido con los tiempos y también, aunque no debía haber sido, ¿pueden estirar una semana más la fecha de la elección? No lo sé, pero eso implica un problema. Los docentes interinos tienen contrato hasta el día 17 y probablemente sea a lo que le están jugando también, ¿no? A no querer que los docentes interinos participen, como si el docente fuese simplemente
Cuando les conviene hay docentes interinos y cuando no les conviene no hay docentes interinos. Eso no es justo. Todos los docentes, titulares o no, merecemos respeto. Y están, como les digo, no sé a qué le están jugando. Así que yo les pido que estén atentos, atentas a las noticias, por favor. Primero, esperemos por el bien de la carrera, ¿sí? Por el bien de la carrera, esperemos que pueda haber elecciones, ¿sí? Y segundo, si quieren darle tiempo a su candidato, ¿no es cierto?, para que pueda preparar sus papeles, ¿no? Bueno, habrá que pensar, no sé, tal vez en otra elección, pero realmente bajo qué argumento pueden plantear que no hay elección. Eso es una cosa que quiero que el comité electoral, a mí me han comentado de manera informal, ¿no es cierto?, que esta sería la posición del comité electoral, pero la pregunta es bajo qué argumento. ¿Cuál es el argumento? El argumento no es el tema de asesoría jurídica. No puede serlo. Entonces, porque el candidato del centro no tuvo tiempo de preparar sus papeles y no se pudo presentar, tiene que suspenderse la elección. Ese es el grado de manoseo, de violación de la norma en que vivimos. O sea, no lo sé. No por mí, sino por la carrera, les pido que defiendan el espacio electoral, ¿sí? El espacio electoral es justamente el espacio en el cual nosotros, docentes y estudiantes, elegimos un docente para que se haga cargo un director, una directora de carrera, ¿sí? Una persona que es titular no se presta a los manejos tan burdos, tan infames como se están llevando adelante, ¿no? Entonces yo les pido que defendamos lo que es la carrera y, bueno, en la medida en que haya elecciones, pues, que puedan apoyar al Frente Praxis, ¿no? Pero ante todo y sobre todo, que defiendan su carrera. Eso es lo que les pido, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta más para que pueda contestar. Sí, Adelante. por favor, estudiantes de ontología, pregúntenle a la candidata, si no será en esta, pero siempre va a ser la candidata. Y bueno, eh, yo estoy contento con su postulación. En realidad yo tenía que postularme, bueno, en realidad no tenía, pero ya que está Silvia, está allá. Entonces pregúntenle si me voy a titular rápido, si en una nueva malla, eso es una maravilla. Por favor, ¿podrías explicar, Silvia, si la nueva malla y la rapidez de la titulación en tu gestión? Bien, gracias, Iván. A ver, como saben ustedes, durante el tiempo pasado, el plan 2014 tuvo problemas, ¿no? Ese plan 2014 tuvo el problema de que no había no teníamos la malla completa porque había un déficit de 500 horas. Este déficit, infelizmente, pues no fue corregido en el tiempo, ¿no? Y eso impidió que muchos estudiantes que estaban ya para egresar no pudieran egresar porque justamente les faltaba 500 horas. El error fue un error involuntario, pero el problema no es equivocarse, el punto es corregir los errores. Entonces no se corrigió ese error. Y hemos bregado justamente para llevar adelante las jornadas académicas, lo hemos hecho el año pasado. Hemos tenido jornadas académicas que algunos colegas quisieron desvirtuar la legalidad de eso de una forma absolutamente tonta. Las jornadas académicas no han sido convocadas, o no han sido solicitadas por la carrera, han sido exigidas, ¿sí? Por Secretaría Académica, porque no podemos ser una carrera que tenga menos carga horaria de la que requiere una licenciatura. Entonces teníamos que corregir ese error sí o sí. El tema
Momentáneamente ha sido, bueno, hemos hecho las jornadas, hemos completado, tenemos nueva malla curricular con materias preciosas. Las personas que tengan la mitad, ¿cómo es? 20, sí, 20 materias ya del plan 2014 van a continuar hasta acabar con, a ellos no se los toca. Los que tengan menos podrán hacer convalidación para pasar, ¿no es cierto?, a la nueva malla curricular. Y en todo caso, bueno, no van a tener ningún inconveniente porque todos los temas del idioma, tanto del idioma requisito como del idioma formativo, esto que llamamos la lengua filosófica, ¿no es cierto? Así como la carga horaria están corregidos en el plan 2014 en su nueva versión. Tenemos que hacer una sectorial, es decir, tenemos que tener una asamblea donde todos ustedes conozcan el documento y lo aprueben, ¿no? Y una vez que lo aprueben, entonces empieza el proceso de ir instancia por instancia, digamos, del ámbito administrativo de la universidad para instancias académicas y administrativas para poder ser eh, aprobado, digamos, y luego entrar en implementación, ¿no? Es importante que tengan claro eso porque las personas que ya están a tiempo para egresar han gozado de un trámite que logramos sacar durante mi interinato, ¿no? Que fue el tema de las 500 horas, es decir, de encontrar una manera de que esas 500 horas faltantes les sean reconocidas y no les compliquen la vida en gestiones, es decir, no les impidan egresar. ¿Cómo hemos arreglado eso? Hemos arreglado eso con una, em, hemos contabilizado la forma de egreso, llámese tesis, trabajo dirigido, lo que sea, con esas 500 horas. Y eso es lo que nos permite a día de hoy titular, ¿no es cierto?, a nuestros egresados ya de manera regular. El vicerrectorado quería que nosotros entreguemos una nómina diciendo, a ver, tales son las personas que tienen que egresar y que se pueden beneficiar de esta resolución sobre las 500 horas. Obviamente nos hemos negado. Primero porque no sabemos cuál es la totalidad de las personas que podría en este momento querer egresar. Pero segundo, si nos equivocamos en no incluir a una, estaríamos generándole un daño verdaderamente muy grande. Entonces, por ambas razones, hemos pedido que esa resolución simplemente quede así en general, las personas que estén para egresar, ¿no? Y eso se sabe obviamente con el tema de las materias que el estudiante vence, ¿no? Pero como el Cardex es un desorden, entonces no necesariamente uno puede saber cuántos estudiantes están realmente para egresar y cómo proceder. Entonces, por eso es que no tenemos esa nómina total, ¿no? Pero lo que sí queremos es, digamos, en todo caso, dejar claro lo siguiente. Las 500 horas son un parche que viabiliza, evidentemente, que los egresados puedan egresar y luego defender su tesis, ¿sí? Pero no puede ser no es la tónica, no es la solución es la aprobación de nuestro nuevo plan de estudios y que todos puedan entrar de manera regular con todas las cosas en orden, ¿no? Entonces, esta es la situación, compañeras, compañeros. No sé si hay alguna duda más. ¿Alguna pregunta? Podrían preguntarle a Silvia, por ejemplo, ya que estamos en el capítulo final de Heidegger, en el parágrafo final, donde deja postergada la cuestión del ser, en vilo la cuestión del ser como las elecciones. Pregúntenle a Silvia si va a resolver la cuestión del ser. Sí, aquí, y lo digo en el más amplio sentido, no exactamente con Heidegger, sino con Shakespeare, mi querido Iván. Aquí el problema es ser o no ser, y nosotros somos. Y vamos a seguir. Qué lindo, ¿no? Pero es tu etapa electoral, puedes prometer el ser, ¿no? Yo creo que la única posibilidad de ser es entre todos, Iván, entre todos, siendo equipos, Ah,
¿no? Equipos, una voluntad colectiva. Miren, como yo digo, una golondrina no hace verano, ¿no? Peor habiendo tanta gente tan poco apegada y tan poco amante de la norma, ¿no? Y de la transparencia y de una actitud proba. Entonces, frente a toda esa circunstancia, doblemente una golondrina no hace verano. Se necesita de una voluntad colectiva. Se necesita que entre todos queramos sacar la carrera adelante. Yo soy simplemente un instrumento al servicio de una voluntad colectiva. Y en ese sentido, con todo cariño, pongo a disposición mi trabajo, mi compromiso y mi honestidad, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo ofrecer y, y lo que espero a cambio es que ustedes puedan, como digo, realmente creer en su carrera y apostar por ella, en serio, ¿no? No más gente que solo se sirve, literalmente se sirve de la carrera para fines muy poco honestos, ¿no? Bien, Silvia, estamos aquí, hemos recibido una estudiante más, entonces estábamos hablando de, de la modestia, en fin, y vamos a tomar a tono a Silvia con esto, ¿no? Mi interés, sobre todo en la dirección, es que yo soy el responsable de la acreditación y si no tenemos director titular es difícil acreditarse. Entonces, nada más, pero además, claro, ya les he dicho que simpatizo con la única posibilidad, la única postulación que tenemos como Silvia, etc. Pero les traigo este ejemplo. Yuri Morales es un estudiante de la carrera que ha sido conflictivo, etcétera, etcétera, pero al final se fue a la teología, se ordenó como pastor, etcétera, y fue a Yayagua y estuvo en la época de pandemia y estuvo meses dando los santos óleos, la despedida a los enfermos que morían. Dijo, cuando vino a mi oficina, yo estaba de director interino hace unos meses, dijo, he visto salir a 3 personas, después no había respiradores, en fin. Me he contagiado 5 veces. Y entonces vino y dijo, yo he servido a Dios, licenciado, director, ahora quiero licenciarme, porque él es egresado, y pido disculpas por todo lo malo que he hecho en esta carrera. ¿Qué tiene que decir Silvia? ¿Va a disculparse de algo en esta carrera, sí o no? Bueno, es una historia muy peculiar, pero yo creo que si una persona quiere ser parte de una colectividad, pues hay que recibirla, hay que apoyarla y siempre y cuando obviamente esa persona pues responda, ¿no? Yo creo que eso es lo que toca. Necesitamos, necesitamos construirnos como carrera, como una gran colectividad, Iván. Y eso es, los estudiantes, las y los estudiantes de filosofía tendemos a tener una visión un poco individualista, ¿no? Creo que parte del tema es empezar a pensarnos como colectividad. Excelente, por favor, aquí tengo 4 más. A ver, Carolina, que siempre tiene criterio juicioso, pregúntele algo a Silvia. De hecho, ya me ha preguntado Oye, no, Carolina y me da mucho gusto verte, Carolina, de tanto tiempo. sí, estoy con laringitis, así que espero que no se me vaya la voz. Y sí, yo volviendo, así como, o sea, quería comentar por mis impresiones, porque sí estoy preocupada por la carrera, por los ánimos que veo en los estudiantes. Obviamente siento que hay un tema de la pandemia, ¿no? Que como que nos ha aislado. Entonces, ahora los grupos de WhatsApp son como sumamente importantes. Yo solamente estoy en un grupo de los estudiantes y quería comentar justamente que fue la semana pasada que un estudiante, creo que el viernes, pone así como, es verdad que hay elecciones, o sea, no sabían. Y yo les dije, sí, justamente el miércoles el licenciado Orosa nos comentó, le mandé la foto que nos mandó el licenciado Orosa de este recorte del periódico, y no sé qué, y nadie sabía nada. Y en ese mismo grupo, o sea, yo no sé si en los otros grupos se manejan de forma similar, estaba, creo que es presidente del centro de estudiantes, creo que es Augusto, ¿no es cierto?
que tiene como peleas con otros estudiantes. Yo como estuve en Cochabamba 4 años y estuve siendo mamá, me aislé en mis funciones maternas. Entonces no entendía mucho lo que estaba pasando, pero parece que ahí sí hay como una intención y hay mucho disgusto por parte de unos estudiantes, algunos estudiantes o la mayoría, de que no se esté informando y parece que incluso el centro de estudiantes tiene como una irregularidad en el sentido de que Augusto ya es licenciado, ¿no? Y que creo que un licenciado no puede ser parte de un centro de estudiantes, lo cual yo como licenciado, o sea, mi carrera principal yo soy psicoanalista, entonces no tengo, digamos, intereses de filosofía más que ser filósofa en el sentido así de amor al saber nada más. Entonces yo no entiendo cómo alguien puede moverse en función de otros intereses, ¿no? O sea, no entiendo. De hecho, me acuerdo una vez que como que estaba la posibilidad de yo ser tu ayudante y yo te dije, no, porque soy licenciada, o sea, no puedo. Entonces, no entiendo, ¿no? Em, entonces, lo que quisiera con esto es como transmitir de que si hay una preocupación, hay como también mucho desconocimiento. Creo que el hecho de que no estemos yendo físicamente a la carrera genera también que no se pueda hacer tampoco mucho movimiento, ¿no es cierto? Que se Esto de haya la dibujo comunidad, libre. ajá, esto de la comunidad es como que hay la intención, pero virtualmente no se puede. Incluso hasta hablábamos de hacer como, porque debatimos en los grupos, estábamos debatiendo sobre el amor y decíamos, hay que hacer un banquete 2022, ¿no? Está muy Así todo bien. lindo, pero no hay la posibilidad física y eso así como que nos limita mucho. Entonces, en ese sentido, no sé si tú con este equipo, digamos, que dices de docentes y gente que está apoyando, podrían hacer un escrito explicando qué es lo que está ocurriendo para que nosotros, los que estamos en los grupos de estudiantes, podamos difundirlo, porque yo solamente estoy en la materia de odontología porque es mi última materia. Entonces, no sé si los otros profesores también están impulsando esto y ahí queda Sí, como esta cosa así de cómo podemos transmitir, y yo creo que el momento de transmitir actualmente es de forma virtual usando estos grupos, ¿no es cierto? sí. Te agradezco la idea, Carolina. Yo voy a sacar esta tarde, una vez que vaya a intentar encontrar a la presidenta del comité electoral y a saber si me han contestado o no me han contestado. Es lo último que quiero esperar, pero yo tengo una nota que la voy a hacer circular en grupos, pero además en todas las materias, ¿no? Porque realmente no es posible, digamos, no es posible esto. O sea, no hay razón para suspender. Hay claramente, ¿no es cierto?, voluntades que quieren sabotear el proceso electoral. eh, el centro de estudiantes negándose a que a aprobar el desembolso de fondos para la elección, el director de la carrera actual negándose también, haciendo representaciones en contra de la convocatoria, en fin. Entonces, yo quiero explicarle a todos y a todas, ¿no es cierto?, lo que está pasando y convocar a la carrera a que pelee por su espacio, no es por mí. O sea, podría ser cualquier persona. No se puede permitir más manoseo. No puede ser. De hecho, el propio centro de estudiantes ha sido habilitado después de 3 años. Yo era directora interina cuando justamente se tocó en la carrera, perdón, en el facultativo, el tema de la habilitación del centro. ¿Por qué no se habilitó al centro hace 3 años atrás? Porque el centro fue elegido con una convocatoria que fue manipulada, en este caso por la FUL, y esa manipulación tenía el beneficio para una persona en particular del centro, o sea, de los postulantes en este caso. Y justamente por eso, por unanimidad, ahí no hubo precisamente amiguitos, favoritismos, no. Por unanimidad, el Consejo Facultativo se negó a acreditar
al centro, hasta que llegó Germán Montaño a la dirección interina perdón, al decanato en forma interina y los habilitó, ¿no? Pasando por alto los argumentos que habían inducido a consejos facultativos pasados, porque además, sí, cuando yo estuve, el consejo por unanimidad dijo no. Pero luego, otra que andaba buscando que los habiliten era María Eugenia Pareja, la anterior decana, ¿no? Y también a ella el consejo le dijo no. Interesantemente, ahora hay nuevas autoridades, etcétera, y entonces que probablemente sin conocer, sin entender realmente cuál era el problema, dijeron sí, pero quien lo promovió fue Germán Montaño, ¿no? En su gestión de decano interino. Entonces, bueno, tenemos un centro que para empezar fue elegido para la gestión 2019-2022, entonces debería renunciar en breves meses. No sé si lo hará, obviamente, no lo creo. Pero bueno, eso es otro cantar. Pero eso para explicar, digamos, un poco tantas irregularidades que hay en torno a lo que está pasando ahorita, ¿no? Bien, querido Iván, no te quito más tiempo. Te agradezco muchísimo la gentileza de haberme recibido, haberme permitido hablar con tu curso y obviamente mi reiteración, compañeras, compañeros, mi reiteración de que defiendan su carrera. No, las elecciones, sean ahora, sean después, no lo sé, pero las elecciones no son un favor que nos hace nadie. Somos nosotros los que tenemos el derecho de escoger a la persona que va a ocupar la dirección y de escoger además, ojalá con criterio. Creo que ya está de buen tamaño la gente que solamente utiliza la dirección de carrera para beneficiarse de manera personal, ¿no? Ha habido tristes ejemplos a lo largo de nuestra historia de ello. Y creo que no necesitamos más. Como tampoco necesitamos gente irresponsable que nos genere eh, más conflicto administrativo, ¿no? Entonces, o sea, directores y docentes que se inventan materias, ¿no es cierto?, que no existen, por ejemplo. Eso es un daño para los estudiantes. Claro, el estudiante confía en que si un director convoca una materia, esa materia, ¿no es cierto?, existe, es lo mínimo que se le puede ocurrir. Pero cuando llegan a gestiones dicen, y esta materia no está en su pensum, ¿por qué no está? ¿De dónde se han inventado esto? Y hasta el día de hoy seguimos arreglando las torpezas, ¿no?, de algunos directores que han obrado definitivamente mal. Bueno, por eso y por también la perspectiva, creo que tenemos un plan bonito, creo que es un plan posible y creo que podemos devolverle a nuestra carrera ese brillo que le han hecho perder a algunas personas irresponsables, ¿sí? Entonces, un saludo para todos y nuevamente mi convocatoria a defender nuestra democracia, ¿sí? Bien, Muchísimas gracias. gracias, Silvia. Como diría Heidegger, tenemos la esencia, pero nos falta la existencia, Tenemos ¿no? que existir. Entonces Sí, esperemos, pero siempre tenemos que ser. defendamos nuestro proceso democrático. Por favor, preséntense los que deseen. Preséntense los profesionales, Carolina, Augusto, que acaban de mencionarlo, sí es profesional. Bueno, preséntense todos, ¿no? Pero nos vemos en el voto. Muy amable, Silvia. Muchas Entonces, gracias. un saludo y yo voy a terminar mi clase. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Silvia, suerte. Gracias, Carolina. Muchas gracias a todos. Bien, espero que no sea contraproducente, pero vamos a terminar el texto. Claro, tenemos un par de clases más, pero vamos a seguir dándole duro. Miren lo que a los recién llegados estamos en el parágrafo 83, donde se termina el libro de Hegel. Y dice, hemos hecho todo,
pero la meta es el desarrollo cabal de la cuestión del ser en general. Obviamente escribió esto no sabiendo que no iba a poder y no iba a terminar el libro porque estaba guardado ahí hasta que alguien le dijo publique algo, señor, o si no lo vamos a botar de su puesto. Y entonces publicó esto. Aquí está la famosa definición de filosofía, que es una ontología fenomenológica universal y que parte del análisis de la hermenéutica, ahora la llama, miren, ya aparece el término hermenéutica. Hermenéutica del ser ahí. Y con su típica prosa muy exquisita para ciertos sentidos, dice, bueno, esta hermenéutica ata el hilo hacia justamente la ontología fenomenológica, ya no provisional, sino en serio. Pero ya saben cómo termina el libro. No se engañen, miren, llegamos hasta el final y terminan con una pregunta, como siempre lo hace. Mira las preguntas que hace. ¿Cómo es un comprender el ser en el sentido de un comprender que abre posible bajo la forma del ser ahí? Puede la pregunta, en fin, uno de los pasos es pura pregunta, fíjense. Este paso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Basta? ¿No saldrá? Entonces es un solaz, no diré un abuso, de la cuestión de que en 1927, la verdad, estábamos inaugurando el siglo XX y inaugurando la segunda revolución industrial y por lo tanto inaugurando la humanidad que nosotros vivimos, ¿no? El siglo XIX es otra cosa. Entonces la gente andaba con otros trajes, por así decirlo, ¿no? Hablaban, los varones tenían golilla en el pelo, digo en el cuello, y andaban con jubones o con esa rara indumentaria diecinovesca. Es una metáfora para decirles que eran otros, pero entonces Heidegger tiene todo el derecho de hacerlo, porque es un ismo y es fascinante. Entonces, para los llegados, recapitulamos cuál es, no me importa lo que diga. Bueno, no esa es la pregunta. ¿Lleva algún camino, no me importa, al sentido del ser? Se revela, no me importa lo que diga Heidegger, se revela el horizonte del ser y se acaba el libro ahí. Es un poco a lo Kafka, ¿no? Los libros de Kafka no se terminan, pero Max Brod los publicó, pese a la promesa a su amigo en el hecho de la muerte de quemar sus libros, de destruirlos. No, Kafka se fue con neumonía a los 41 años, si no me equivoco, pero Max Brod publicó. Pero el final de los libros de Kafka es justamente que nunca los terminó y la muerte los terminó. Un poco así Heidegger habla de este magnífico libro para el existencialismo. Así. Y bien, aquí está con la mala costumbre, bueno, nos viene bien ahora, de los españoles de poner el índice al final, ¿no? Cuando uno quiere ver el índice, hay que abrir el libro. Es que es más elegante, en fin, después he hecho tradición, pero para utilidad, por supuesto que un índice debería estar al principio.
como el menú de un restaurante, ¿no? Y está el índice del libro tal como salió. Ya no lo que tiene la introducción que vimos, que promete más de lo que hay aquí. Y se acaba el índice real en el parágrafo 83. Entonces tienen ustedes el gran mérito de, sin ser un reemplazo de la lectura total que ustedes deberán hacer, verán si ustedes desean hacerlo, pero hemos llegado a comprender el entero sistema de Heidegger y el entero sistema del existencialismo. No existencialismo. Ahí está. Es un lindo libro y tiene el horizonte o el papel en blanco donde uno escribe el fondo del ser en general. Y claro, no se cumple y bien, nos dan una nota para que nosotros no hagamos nuestra versión pirata, pero a lo que quiero llegar es a cómo catalogan en la contratapa el libro. Es muy importante porque yo tengo en mi edición impresa, tengo un texto al final que han cortado y es la misma Fondo de Cultura Económica. El primer párrafo que tengo dice, el existencialismo que tanto estruendo ha causado en los últimos años y dista mucho de ser una simple moda intelectual. Lo califican como existencialista, muy claramente, ¿no? Pero esta es una edición posterior, entonces, atendiendo a la memoria y al deseo de Heidegger, no quiere ser existencialista, lo es, ¿no? Pero con su ambigüedad un poco al final sale y bueno, merece en alguna medida salir, ¿no? Porque sigue planteando que una cosa que es que nosotros no sabemos lo que es el ser y es como si nuestra existencia fuera una charada, ¿no? Fingimos que tenemos el ser, la ideología nos dice el ser es seguro, pero luego la ideología se hace hermenéutica y todo se sanciona, pensamos que eso nunca va a cambiar, pensamos que una ideología, por ejemplo, no solamente es la política, sino son las religiones. Busquen un diccionario, ¿cuántos cristianos hay? Hay 2.500 millones de seres humanos, de los cuales, digamos, habrá un 10% auténtico. Hay pues muchas personas que realmente intuyen el ser como Dios ahí, pero eso no basta para la filosofía, tenemos que terminar. Y entonces se dice, en Parménides empezó la filosofía a hacer realmente lo que Aristóteles definió como filosofía primera, existencia del ente en cuanto ente. Pero tan pronto como la mente humana trata de aprender el ser mismo, este se le descompone en ser algo y en ser algo y en ser algo. Ay, Dios, ojalá me hubieran contratado para hacer esta contratapa. En ser y en ser algo. Eso es, en esencia y existencia. ¿Ya? ¿Entienden? En ser, o sea, en existir y en ser algo. Esencia. Así la historia entera de la filosofía puede interpretarse como una bimilenaria gigantomaquia entre filosofemas del primado de la esencia sobre la existencia y filosofemas del primado de la existencia sobre la esencia entre esencialismo y existencialismo. Ahí está.
Ahora sí lo están tipificando a Heidegger. Le están poniendo su sello ahí como la dama escarlata. Existencialista, señor. Se levantaría de su tumba y diría, no, yo no quiero eso. Pero esa es tu grandeza, Martín, ¿no? Y borremos lo de filosofemas. No, no está bien. Filosofema es un término despectivo. Filosofías del primado de la esencia sobre la existencia. En realidad, el existencialismo es un ismo que hace lo que todo gran ismo hace. Derriba y está en contra de todo lo anterior. ¿Correcto? Marx está en contra de todo lo anterior por muchos materialistas que hubieran habido. Hegel está opuesto a todos los filósofos anteriores, excepto los que forman el grupo de los idealistas alemanes románticos del siglo XIX. Fichte, Schelling, Hegel, ¿no? Bueno, el único que dijo que el hombre no tiene esencia y solo existencia es Heidegger, ¿correcto? La gente dice suavemente, en Heidegger la existencia tiene primacía. No, no, no. En Heidegger el hombre no tiene esencia, no es como un león, sino que tiene libertad y su esencia, si se quiere hablar de eso, es un deseo llamado cura o preocupación o cuidado, que es justamente de darse una esencia, ¿correcto? Pero no lo atasca en el deseo satisfacción que caracteriza a todos los otros seres y no lo atasca en el deseo sentido del mundo, de sí mismo, satisfacción, sino que siempre es una nada, ¿no? Bueno, entonces, vean, el primero llegó en Hegel a un punto tan difícil de superar dentro de su propia línea como provocativo de un nuevo existencialismo. Se sabe a qué se está refiriendo que Hegel llevó el esencialismo a tal punto tan enrevesado que ni él mismo se entiende, y mucha gente dice, yo no entiendo a Hegel, pero es que la verdad es que llega un momento en que él usó el arte de no entender o decir algo oscuro para vender. La gente ni él mismo entiende, pero realmente está él está escribiendo como si viera, como un Nostradamus, ¿no? Está viendo de no sé qué abismos y algo llega y lo más increíble es que triunfó. Bueno, pero en la parte que se entiende, esencialismo. Y después de Hegel, como si fuera Wagner en música, que después viene el impresionismo, Kierkegaard se cansa y dice, oh Dios, Hegel es un desastre. Yo soy un individuo existente. Y ahí empiezan los antecedentes del existencialismo. Bueno, este es en efecto el que, iniciado por Kierkegaard en los días inmediatamente posteriores a los de Hegel, reanudó en los nuestros Heidegger con El ser y el tiempo. De estas obras se puede decir que es la más influyente de la filosofía contemporánea y predecir que quedará incorporada en la historia de la filosofía como la original de uno de sus periodos, en el doble sentido de más nueva con relación al pasado y de punto de partida de la evolución posterior a ella. No. Su traducción, etc. Bueno, ahí está el comentario al ser y tiempo de Heidegger. Volvamos a lo nuestro.
Entonces es un libro magnífico. Y solo en los últimos años, tengo una trayectoria ya de varios años de enseñar ontología, he enseñado Heidegger, la introducción, etcétera, pero ya estamos hace 100 años, ¿no? La especie, como diría, ¿quién diría? Darwin o como diría Popper, bueno, la inteligencia se va acumulando, ¿no? Entonces, los animales que vienen después de muchas camadas evolutivas son más aptos, son más inteligentes para adaptarse. Nosotros también. Y por lo tanto, ahora nos animamos a tener a Heidegger en una sola comprensión, seleccionando sus temas, ¿no? Sin perdernos nada. Quizás no hemos incidido mucho en la temporalidad que él tanto ama y que le da el título al libro. El título se llama El ser y el hombre, ¿no? El ser y el tiempo. Y Sartre lo va a cambiar el ser y la nada, ¿no? Así como hay otros libros, como Gadamer dice, verdad y método. La verdad no es el método es la ciencia. La verdad es cosa de interpretación, es cosa íntima, ¿no? Gadamer, alumno de Heidegger. Entonces, la temporalidad puede expresarse, pero es muy farragosa de ver, ¿no? Porque llega un momento en que Heidegger piensa que está hablando del tiempo cuando habla del proyecto humano, futuro, pasado, etc. De hecho, se ha hecho una definición muy clara. Vean a Blackham, busquen Blackham, les he pasado el capítulo de Heidegger, pero si alguien me pide, puedo escanear el resto del libro si alguien no lo encontró, o si alguien está abierto a un club de lectura, bueno, pues descárguelo y envíelo al grupo. Sartre dice, soy lo que no soy y no soy lo que soy. Soy lo que no soy, mi futuro, y no soy lo que soy, mi pasado. Ahí está. Entonces soy un proyecto. Y en eso se basa el hecho de que siempre deseamos realizarnos y nunca nos realizamos, porque una vez que nos realizamos, cuando hemos pensado realizarnos, volvemos a proyectarnos. Esa Licen, estrategia la utiliza Sartre con el burrito de Buridan, ¿no? El burrito que tiene la atada en un palito su zanahoria. Y entonces siempre persigue. Adelante, Álvaro. a ver, justo dio en un tema que a mí me estaba llamando la atención y puede ser una de las posibilidades por las cuales Heidegger no termina el libro, porque Heidegger, llegado el momento, al ser, lo considera como un proyecto inadecuado y es un ser que está relacionado con las posibilidades. Entonces, al ser un ser proyectado inadecuado, está en constante procesos de desarrollo y crecimientos propios y siempre estamos llenos de posibilidades. Entonces, creo que si tuviéramos esa visión clara que es un proyecto inadecuado y un ser de posibilidades, entonces creo que no se le podría dar ningún acápite o un capítulo final para poder terminar con este texto. Porque llegado el momento, esta proyección inadecuada como una posibilidad, yo lo relaciono mucho con esta denominación que se da, que es el ser para la muerte, ¿no? Es algo que a mí me llama mucho la atención por parte de Heidegger, que desde el momento en que él trata de concebir una vida cotidiana, desde que nacemos ya estamos encaminados hacia la muerte. Entonces,
ahí nace una duda mía y es que si la libertad para Heidegger es la muerte, porque la nada después de la muerte va a seguir, va a estar aún presente, porque por lo que Excelente, entiendo en Álvaro. los últimos, por lo que entiendo en los últimos capítulos, la muerte para Heidegger no es el fin, entonces no es el fin de la nada. Bien, pero aprendamos una simple cosa, ¿no? Nos ilustra Álvaro muy bien, pero separe lo suyo de lo Heidegger y también de lo de Okay. Orosa, ¿no? No me menciono Orosa simplemente para didáctica, no estoy dando un nombre de autor, por si acaso. Entonces, ¿verdad? Lo que ha quedado de Heidegger para la época es que en realidad el ser es insondable, ¿no? Incluso en la nueva posmodernidad se dice inconmensurable, etcétera, etcétera. Ya, la idea es que Heidegger no ha conseguido simplemente hacer esto de que él decía, hay un olvido del ser. La época actual dice, está muy bien olvidarse, recordando, pero olvidando. La hermenéutica y sus equivalentes, ¿no? Posmodernidad, estructuralismo, dicen, no hay que olvidar que no tenemos el ser, tenemos un premio consuelo, ¿correcto? Y entonces es lo más insondable. Eso es lo que ha hecho Heidegger, pero el formato de Heidegger es, yo quiero resolver, bueno, entonces deberíamos decir, bueno, si no es Heidegger, serán sus alumnos del siglo XXI o el XXII que resuelvan la cuestión del ser, ¿no? Pero Álvaro de esa dice, bueno, es una posibilidad siempre abierta y nunca la vamos a resolver. Está muy bien, nos está ilustrando, ¿no? Es una posibilidad, pero el principio de razón suficiente o el principio científico dice, vamos a investigar hasta el fin de los tiempos. Premio Nobel por año, estamos en el 2022, imagínense qué va a pasar en el 3022. Seguramente nos vamos a aproximar al Big Bang y los otros van a aproximar a los límites del cerebro, ¿no? Pero es una posibilidad. Entonces, estamos en ello. ¿Qué nos puede decir la contraparte, Álvaro? Adelante. Sí, o sea, que sí, o sea, bajo esa visión, o sea, O sea, ¿qué es tuyo y qué es de Heidegger? a ver, de Heidegger sería que el ser es siempre un proyecto inadecuado como un ser que está siempre con estas posibilidades de seguir creciendo y desarrollando. Eso es lo que más o menos Heidegger trata de decirnos. Y lo que dice Álvaro en realidad es de que sí estaría de acuerdo que estas proyecciones como ser inadecuado y que el hombre siempre está con esta posibilidad de seguir creciendo, sí, hasta ahí estaría de acuerdo, pero creo que eso tiene un fin y creo que el fin no es necesariamente la muerte, creo que hay otras formas de morir, no necesariamente físicas. ¿No? Entonces hay otras formas de morir intelectuales, es como tratar de ponerle un punto final a un algo o a una teoría que se debería desarrollar y terminarle, darle un fin. Y creo que ese es lo que no pudo Heidegger, darle ese fin al temor, a la angustia en la cual nosotros estamos viviendo. Excelente, mire, rescato dos cosas, ¿no? Por un lado, la muerte tiene dos facetas, la muerte individual y la muerte social, ¿no?
algún día se extinguirá nuestra especie, pero mientras tanto la muerte individual es relativa porque dejamos hijos y todo lo que estamos trabajando, y el propio Heidegger trabajó, es por la sociedad, ¿no? El individuo muere, la sociedad sigue. Es muy importante y eso alienta nuestra vida. La evolución, se sabe, nos usa para reproducirnos, etcétera, sin ofender, nos hace prometer, oh, te amaré hasta la muerte, etcétera. Pero lo que sí amamos es la humanidad, la patria. Entonces, no es un fin. Pero además, lo que Heidegger nos dice es que yo, Heidegger, soy dos, no como leen en mi programa, en el programa, la Escuela del Énfasis, la Mariposa Mundial, hay dos Heideggers, ¿no? La ontología del existencialismo, ismo, que siempre es plural, no es del ser, porque es plural, es óntico, no es ontológico, como diría Heidegger. Y otra cosa es la cuestión del ser, que siempre está postergada. Entonces, Heidegger también nos da, como dice Álvaro de Esa, vamos a tener la cuestión del ser para rato. Pero el ismo de Heidegger también nos da un absoluto, el absurdo, la nada, que ahora los hermenéuticos, sobre todo Bátimo, yo trabajo mucho con Bátimo, nos ponen de una buena manera el nihilismo, ¿no? La nada. Es simplemente un recordatorio de que no tenemos el ser y que debemos ser humildes en apreciar que vivimos a la sombra del ser, no en la luz, a la sombra, ¿no? El se olvida de que estamos a la sombra, ya sonamos, no se hace una sociedad superficial, pero si sabemos que no sabemos lo que es el ser, mantenemos nuestra autenticidad. Es el modo, es el segundo Heidegger, ¿no? Saber que somos interpretación y nada más, pero la interpretación justamente, por eso es interpretación, porque no sabe. El segundo Heidegger va a decir, la ciencia no piensa, no hay ser sino lenguaje, interpretación. Bien, esos son insumos que hemos dado y me agrada mucho que podamos conversar un poco. A ver, ¿alguien puede emitir su criterio? Hemos terminado. Bueno, lo vamos a hacer la próxima vez, ¿no? Mejor lo haremos así. Entonces, hemos escuchado a Álvaro y la próxima vez ya les voy a traer el examen para que ustedes puedan hacer un bonito ensayo. Un bonito ensayo. Ya han visto que hay propuestas electorales, entonces propónganles, por favor, haga una revista digital, ¿no? ¿Para qué hacer una cosa física, etcétera? Una revista digital donde publique mi ensayo. De hecho, vamos a darle una forma de ensayo al trabajo final de ustedes, ¿correcto? Aunque yo voy a ser el evaluador, es por reglamento, pero examen-ensayo, ¿correcto? Y entonces todos ustedes van a traer sus criterios, ¿ya? Hemos quedado 10, somos 11, 12, etcétera. Y entonces preparen sus intervenciones, así como Álvaro ha levantado la mano de un modo hidalgo. Me gustaría, por ejemplo, escuchar a Carolina, cómo nos habla de psicología y Heidegger. Es muy importante, hay unos vínculos tremendos, los podemos vincular, ¿no? Hay unos vínculos. ¿Cómo distinguir la angustia heideggeriana de la angustia psicoanalítica? Es muy interesante, ¿no? Y otras cosas, el temor kierkegaardiano y el temor de una neurosis. Es muy importante, muy a menudo se dan juntas, ¿no? Bien, a ver, Carolina,
cerremos con eso. ¿Cuál es a quemarropa? ¿Cómo le vienen las relaciones entre existencialismo y psicoanálisis? Licenciado, wow, qué fuerte. Yo la verdad lo veo muy similar. De hecho, es como lo que le digo a medio mundo, yo aprendí mejor psicoanálisis estudiando filosofía que en la carrera de psicología. Entonces, sí creo que, por ejemplo, no sé, pues Lacan y todos estos psicoanalistas emblemáticos han bebido mucho de la filosofía, ¿no es cierto? Y tal vez incluso lo negaban en cierto modo, o no lo decían para quedarse con el título. Pero sí a mí me impresiona que leo y digo, wow, esto está mucho mejor explicado, por más de que Heidegger parezca oscuro, les aseguro que Lacan es peor. Entonces, Lo sé. sí, es horrible. Entonces, sí, ¿Por qué sí. Lacan? ¿Por qué no Freud mismo? No, Freud porque estaba descubriendo, ¿no? Entonces, más bien yo lo que quiero ahora es volver a leer los textos de Freud y ya desde una mirada más neuropsicológica, ¿no? Porque creo que igual como que luego Lacan lo ha llevado muy hacia el lado de la lingüística y ya nos perdimos la parte más científica, ¿no? Tal vez aquí esto relacionarlo con lo último que usted dice. Ha cedido a la moda de Lacan, Carolina. Quédese con Young o tome algo simple como Adler. Sí, Mi no, o sea, yo de psicoanalista hecho, favorito es Adler. sí, no, yo de hecho, o sea, estudié Lacan, pero estos últimos años me he estado abriendo y ahora soy más bien más junguiana, pero claro, rescatando las herramientas de Lacan en el tema de escuchar, ¿no? La escucha es interesante, la escucha lacaniana. Pero a mí me Sí. gusta mucho Jung y también Reich quiero como que empezar a ver, ¿no? Bueno, hay tantos psicoanalistas que realmente tengo varios libros donde siento. Pero lo mejor es utilizar como un cribador de oro, ¿no? Está en el río y saca tres pepitas. Entonces, las pepitas son un manual de psicología, es lo que ha quedado. ¿Qué opina? Pero siga, ¿cómo conecta psicoanálisis con Heidegger en este a quemarropa? A ver, sí, lo que a mí me cuesta siempre es ordenarme, ¿ya? Desde un principio, por ejemplo, cuando Heidegger habla de esto de destrozar en cierto modo la tradición, ¿no es cierto? De deconstruir, para mí Destruir. eso, destruir tal cual, sí, sí, pues otro, de destruir la tradición, ¿no es cierto? Para guiándose con esta pregunta por el ser. Eso es prácticamente lo que se hace en el psicoanálisis, siento yo, ¿no? Y por eso me gustó tanto estos parágrafos en los que hablaba de la tradición. Creo que es ahí donde también me centré para hacer el primer examen, porque al final, si uno lo traduce, digamos, a términos, por un lado, filosóficos, me parece interesante hacer la relación con este término que me interesa también mucho, de la ideología, ¿no? O sea, cuando tengo así como un ser humano siempre carga toda una historia colectiva, ¿no es cierto? Y una forma de ver el mundo que es colectivo, o sea, que no existe un ser humano individual. Entonces, lo que se busca en el psicoanálisis, siento yo, y bueno, por lo menos en mi práctica, así como psicoanalista, es eh, mostrarle a la persona que él no es él, sino que está haciendo otros y que pueda apropiarse de lo que realmente es él, o sea, qué es lo que él o ella quiere realmente hacer. Y es fuerte porque eso como ahí viene el tema de la angustia, genera angustia porque derrumbas el... Excelente, permítame que aclaremos. Cuando él insiste en salirse del uno, de las habladurías, todos sabemos lo que es el uno. ¿Usted cree que es un poco enfermizo, Heidegger? Todos los Permiso. filósofos son sintomáticos. No, no, yo no lo vería a Heidegger como enfermizo, más bien me pareció de los menos enfermizos. Es Ya, que no sé, es que por ejemplo Heidegger, Marx, que hacen como esta cosa de escarbar en la historia, más bien me parecen como menos enfermizos que los que tienen como más certezas, ¿no? Por ejemplo, Nietzsche, que a mí me gusta mucho, me parece más sintomático porque es como su percepción del mundo, ¿no? Y en cambio los otros es como, incluso los filósofos anarquistas me gustan mucho porque es esto de escarbar y decir no hay nada y no sé, tal vez
por mi propio síntoma, en cierto modo, ¿no? De que me gusta esto de la nada. Bueno, no olvide que si hay algo que se entiende de Lacan, en Lacan lamentablemente él mismo se confunde y empieza a confundir el símbolo con lo simbolizado, ¿no? El significado con el significante. Eso se lo han dicho tantas veces. Bueno, pero si hay algo que dice Lacan es que cuida tus síntomas como a ti mismo, porque son los que más te van a enseñar, ¿no? La verdad es que desafortunadamente la naturaleza nos hace aprender con nosotros mismos. No hay mejor lectura de Heidegger que pasarse un periodo angustiado. No practiquen eso en casa, ¿no? O no le llega, pero es así. Bueno, pero bueno, la relación entre psicoanálisis y Heidegger, la mejor relación es que no hay uno filosofía y otro psicología. El error de justamente los psicoanalistas primeros es que querían ser filósofos, ¿no? De hecho, Freud tomaba todo el campo de la conciencia, Dios es una sublimación, uy, allá. Entonces, por eso tenemos psicología cognitiva hoy, ¿no? Una separación realmente gruesa de las bases freudianas, pero los principios de Freud están en todo manual de psicología, ¿no? En todo texto, porque son conquistas hechas, pero hay que recortarlas. Entonces, primero hay que distinguir entre psicología y filosofía, y sobre todo conectar, y sobre todo no jerarquizar, ¿no? Ninguno es mejor que la otra. Entonces, sobre todo, estamos en la mente, no pensar nunca que el psicólogo, pese a que debe dar recetas para comportarse bien, nunca sea un filósofo, ¿no? Y un filósofo, no un psicólogo. Es muy importante. Difícil tema, ¿no, Carolina? Sí, pero como usted dice, es cierto. Claro, por eso le comentaba que yo me alejé del psicoanálisis lacaniano, porque me empecé, o sea, tuve pacientes ya con temas graves de despersonalización y ahí dije, ¿qué hago? Ya, y me puse a estudiar pues neuropsicología y ahí me di cuenta esto que usted dice, ¿no? De que realmente ahora en el 2022 no podemos seguir con estas teorías de Lacan de los 60, 70, cuando tenemos tanto avance. Y por eso hablaba de Freud, porque, por ejemplo, se puede retomar como que estas investigaciones freudianas, el inconsciente, trauma, pero ya con los avances neuropsicológicos, que ya se ubica un poco el porqué del trauma y por qué la insistencia del trauma, pero desde ya la base biológica del cuerpo, ¿no? Del sistema nervioso y del sistema límbico. Entonces, sí, yo creo que es importante eso que usted dice de diferenciar entre el filósofo y el psicólogo, o sea, científico, ¿no? Porque si no, uno, no sé, es hasta una responsabilidad ética, ¿no? ¿Qué le estoy vendiendo a mi paciente? Claro, Sí, distinción entre filósofo, psicólogo, neurólogo y psiquiatra, ¿no? Todos tienen su rango. A veces es difícil no invadir, ¿no? Pero justamente Heidegger, por ejemplo, es un filósofo que ya es el siglo XX, es gran parte en lo que vivimos, no invade. En cambio, los otros caballeros invadían, ¿no? Descartes, en fin, nos da una física, Kant nos da una física, una psicología, en fin, son esos detalles los que nos hacen armar el siglo XX. Bien, entonces preparen sus intervenciones para unos ensayos lindos. Vamos a hablar de Heidegger como un todo y entonces los veré la próxima semana, ¿ok? Y entonces la próxima clase, al final, esta vez les voy a dar, como es un ensayo, el examen les voy a dar a media clase o al final de la clase, pero para conversar. ¿Están de acuerdo?
Sí, de acuerdo. Excelente, entonces los Sí, despido. está bien. Muy bien, gracias Álvaro. Prepare Adrián, Marlene, Nagel, Estefanía, Rosa, sus intervenciones para la próxima clase porque vamos a conversar como el libro como un todo. El armazón del libro está en mi programa, ya lo saben. Bien, entonces me despido. Bye bye. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego, licenciado.